Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en esta conversación de patria, en esta conversación caribeña, con Elíades Acosta Matos en Voz para el Cambio. Elíades, el tema de la cultura, símbolo, discurso, caso Martí, así rápidamente. ¿Martí es símbolo, Martí es discurso en el proceso cubano? Indiscutiblemente, es el argumento mayor. O sea, Martí, muy pocos cubanos desconocen a Martí. Y hablo de cubanos dentro y fuera. A veces yo me encuentro que Fidel, cuando quería explicar algo, iba a Martí. Sí, exactamente. Primero porque Martí es un caso raro de político desde la cultura. O sea, primero un hombre de la cultura, un intelectual de la talla de Martí, que tenía el don de la palabra y el don de escribir. Es decir, él decía con razón, la verdad dicha bellamente llega más lejos. Y es verdad que el pulir, el haber tenido esas experiencias periodísticas como poeta, como escritor, fueron decantando un estilo martiano de comunicación que es muy cubano, pero a la vez muy universal. Recuerda que siempre decía que patria es humanidad. Es decir, que todo lo que tú puedes aspirar como patria es lo que la humanidad aspira como género humano en general. Y por lo tanto tú estás haciendo patria cuando tú eres más universal que nunca, sin olvidar tus raíces. Entonces, desde ese ángulo, Martí es contundente. Es decir, ahorra muchas palabras en Cuba. Citar a Martí, pensar desde Martí y convocar a Martí. Es decir, ahorra muchas largas explicaciones. Por eso Fidel, como gran comunicador de masa y gran conocedor del pueblo cubano, apela constantemente al ideario martiano y a los ejemplos martianos. De hecho, en Cuba hay un culto a Martí, que es espontáneo, que no tiene que ver con una institución oficial ni con el programa de estudios martianos, que por supuesto hacen mucho por ayudar. Y Martí está vivo en las escuelas también. El ideario martiano se estudia, se lee, se conoce la vida de Martí. Ahora salió una excelente película que se llama El Ojo del Canario, que recrea la juventud y la adolescencia, la niñez y la adolescencia de Martí, para explicarnos el Martí patriota. Y creo que ese constante ir a Martí, excavar en Martí, buscar en Martí, le ha dado una enorme solidez a la identidad y al pensamiento del pueblo cubano. Ahora, Por lo tanto, es todo eso. Cuba tiene un sistema educativo entroncado con sus raíces históricas, que no pasa en el pueblo dominicano. Pero es que no puede ser de otra manera. O sea, precisamente estamos hablando de modelos, vamos a decir, modelos con problemas y modelos con más éxito. O sea, ¿por qué razón en Cuba no hay violencia generalizada? Bueno, por supuesto, como en toda nación hay delincuentes, y como en toda nación hay crímenes, y como en toda nación hay problemas. Pero no hablo, y todo lo comenta cualquier visitante desapasionado que va a Cuba, de un clima de paz, de respeto y de seguridad social, de paz social. Bueno, en primer lugar por eso, porque hay cultura, porque la educación es eficaz. La educación, Martí decía con razón, decía, la cultura es ponerles riendas a la fiera que todos llevamos dentro. Es decir, el hombre viene del animal, es un ser biosocial, por lo tanto tiene instintos y tiene ciertas inclinaciones hacia la violencia, hacia el egoísmo, hacia la soledad o hacia el priorizar lo mío por encima de lo social. Eso vamos a decir, es comprensible. ¿Qué es lo que hace la cultura? ¿Qué es lo que hace la educación? Bueno, pues explicarte y darte herramientas para que tú puedas controlar ese animal que todos llevamos dentro y para que tú puedas actuar en sociedad de forma correcta.
Por eso es que la educación es esencial, la calidad de la educación es esencial para tener una sociedad sana. Y eso sería un llamado, por suerte veo un énfasis en la sociedad dominicana, en el propio gobierno, en el tema de la campaña contra el analfabetismo, en el tema del mejoramiento de la calidad de educación, de brindar más presupuesto. O sea, hay una aspiración, se entiende el problema. Faltan las soluciones, pero se entiende el problema. Eso ya es un paso, me parece que eso es alentador. Elías, en Cuba se conoce más al profesor Juan Bosch y a Máximo Gómez que al padre de la patria de los dominicanos, que a Duarte. Pero en el caso tuyo, que ya tienes acá 2 años, 3 años, no sé, y que tienes ya años vinculado con República Dominicana, recuerdo que te conocí allí en Cuba en el 1997, Santiago de Cuba, y tuve la oportunidad de presentarte al que era el presidente del Ateneo de la República Dominicana, que todavía sigue siendo el presidente, porque este es un país bananero el nuestro, el amigo Henry Mejía, que viajó conmigo a Santiago de Cuba en aquel momento. Pero como tú has estado por acá y estos vínculos con Dominicana, tendrás ya alguna referencia, y sin desafiar tu condición de cubano, alguna referencia sobre Juan Pablo Duarte, alguna reflexión de Elías sobre Duarte en este momento. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que para mí, que como bien dices tú, vengo de un país donde se conoce mucho a Bosch, se conoce mucho a Gómez, pero que no se domina a profundidad, lamentablemente, y es algo que habría que revisar, la figura de Duarte. Para mí ha sido un hallazgo muy interesante. O sea, he tenido que escribir sobre Duarte aquí para determinado público, y he tenido que estudiar un poco la figura de Duarte, su biografía, su ideario. Eso que hablaste ahorita de esa rendición de cuentas cuando viene de la campaña, que rinde cuenta del dinero gastado y devuelve la diferencia que le sobró. La famosa anécdota de pedir a su familia que venda la casa para dedicar el dinero a la lucha por la independencia. Su carácter indomable, que no se rindió, que hasta el último momento de su vida estuvo luchando, ese desprendimiento de venir en la expedición cuando se iniciaba se continuaba la lucha para ponerse humildemente al servicio, siendo el precursor, ponerse como un funcionario más o al servicio, como un soldado al servicio de la causa. Ese tipo de eso que hace grande a los fundadores de pueblos, de las naciones de pueblo, para mí ha sido un hallazgo interesante. Es cierto que no tuvo la vida, no le permitió, ni su entorno le permitió tener, digamos, una proyección académica o cultural con obras y que hubiera permitido haber estudiado mejor su pensamiento. Es cierto eso, pero también es cierto que a veces, o sea, hay poemas con palabras, hay poemas de los hechos. O sea, Duarte es un gran poeta de los hechos, en el sentido de todo lo que hizo por la nación y con la forma y el desprendimiento con que lo hizo. Entonces, creo que es una figura que tiene que ser también más conocida fuera y dentro del país. Ahora, a mí me ha alentado un poco, dentro de las preocupaciones que podemos tener todos y las insatisfacciones, a mí me ha alentado ver cómo el Bicentenario ha puesto a Duarte en el tapete nacional. O sea, ha puesto a Duarte en un plano donde todos los sectores sociales han comentado. Yo sé que hay personas que creen que eso es figureo y que eso es politiquería. Yo pienso que es mejor hablar de Duarte que hablar ahorita hablábamos de los ídolos del pop o de los famosos. Por lo tanto, creo que aun cuando tenga un componente en alguna gente, en algún sector de manipulación, queda algo en la conciencia popular. Por lo menos queda la posibilidad de que Duarte sea una especie de telescopio, prisma, a través del cual ver la realidad y que permita comparar. Yo creo que el pensamiento crítico, que es también uno de los pilares para que las sociedades sean mejores y sanas, en una sociedad, el pensamiento crítico hay que estimularlo también por contraste y por comparaciones. Entonces, el papel de estos fundadores después de muertos es servir de paradigma y de referente, servir de balanza para que se pueda medir y pesar lo que tenemos con lo que debió ser o con lo que se aspiraba que fuera. Entonces, en ese sentido, Duarte cumple perfectamente la labor para aglutinar, para llamar al pensamiento, a la reflexión, a la insatisfacción, a la crítica al pueblo dominicano. Yo creo que
es una figura que merece ser más conocida, no como un culto al pasado, no como un culto a los muertos, sino como una figura viva que está con nosotros en el sentido de en las grandes batallas por el mejoramiento nacional. Si Duarte está vivo en el pensamiento, en el imaginario de los dominicanos, es porque los sectores conservadores lo han mantenido. Sin embargo, los sectores democráticos o liberales, y que en estos tiempos a los liberales se le llaman marxistas, se le llaman de izquierda, actuaron siempre a espalda del pensamiento del padre de la patria. Yo tengo 11, 12 años trabajando el pensamiento del patricio, he publicado varias obras al respecto, y Duarte fue un hombre de un pensamiento no solo nacionalista, sino radicalmente anticolonialista, radicalmente antiimperialista, y un hombre que dio ejemplo de ética en la política, porque los apóstoles, los fundadores del pueblo, no hacen una labor para ellos ir al poder. Es decir, el fundador del pueblo no anda buscando el poder por el poder. El fundador del pueblo tiene una visión que trasciende su propio espacio-tiempo. Es un puente sobre el cual transitar. Entonces, a Duarte hay que verlo desde esa perspectiva. Ha habido un despertar. Yo he estado publicando no solo artículos sueltos, sino los libros, como un desafío para los sectores liberales democráticos de la República Dominicana. Yo prefiero hablar de los liberales y de los democráticos antes que los de izquierda, porque lo de la izquierda también tiende a una estigmatización desde la sociedad, y Duarte es el desafío. Pienso que hay un despertar en los sectores liberales nuestros que ya lo van asumiendo, van comprendiendo su pensamiento, la vigencia de su pensamiento, la necesidad no solo del pensamiento de Duarte, sino del símbolo que puede ser como catalizador de nuevas energías transformadoras en la sociedad dominicana. Mira, generalmente este tipo de figura, que es una figura fundacional, como hablamos, luego es reseccionada por los grupos o partidos políticos, las tendencias políticas, de una manera muy sesgada, o sea, muy parcial. O sea, yo tomo de Duarte lo que me conviene tomar para mi partido, yo ignoro o critico de Duarte lo que me interesa criticar. Pasó con Martí antes de la revolución en Cuba también. Y generalmente hay una tendencia nefasta que es en nombre de la modernidad, enterrar la obra del pasado, o de los patricios, o de los que comenzaron las luchas. O sea, la modernidad implicaría disolver la identidad en lo universal. La modernidad implicaría dejar atrás todas esas rezagos, el lastre del nacionalismo, de la patria, para globalizarnos. La modernidad sería poder trascender el marco estrecho de las luchas por la independencia para hablar de progreso y para hablar de prosperidad. Porque ya la independencia se logró. Y eso es una trampa y es un error inmenso, histórico, cultural, político, ideológico, para cualquier grupo que lo enarbole de esa manera. O sea, no hay futuro para una nación que no tenga claro y que no rinda culto a su pasado. No hay modernidad sin antigüedad, o sea, sin lo que viene de la tradición. No hay inserción en el mundo moderno ni éxito en el mundo global si usted ha perdido sus raíces nacionales, si usted no rinde culto a aquellos que le dieron patria o que propiciaron que surgiera la patria aquí. Usted es más ciudadano del mundo en la medida que sea más dominicano, y usted es más dominicano en la medida que sea ciudadano del mundo. Por esa razón, las tendencias liberales, o muy frecuentemente la escuela liberal de pensamiento, suele enterrar el panteón de los precursores y suele negar o obviar o minimizar el papel del precursor. Muchas veces la izquierda, intoxicada de manuales, intoxicada de grandes discursos y relatos que pretendían explicar el mundo en 2 palabras, y la complejidad del mundo es imposible encerrarla en 2 palabras, también miraron por encima del hombro a estos precursores. Pasó en Cuba con el marxismo. Hubo una tendencia con Martí a decir, era un demócrata liberal, pero no llegó al marxismo, no entendió a Marx, no comprendió a Marx. Por lo tanto, hubo una tendencia a marginarlo de las escuelas. Esas son enfermedades del infantilismo de izquierda, porque no llegó a ser marxista.
Es decir, como no llegó a la perfección, como no llegó al dogma, pues sencillamente yo lo apartaba porque no me encajaba en lo que salvó a Cuba y lo que salvó a Cuba en el periodo especial, aparte de las convicciones revolucionarias profundas del pueblo cubano y de la prédica de la revolución y de la obra de la revolución, entre otros asideros a los que nos aferramos cuando el viento se llevó lo que había que llevarse muchas veces porque era desechable, era falso o era insostenible. Otras cosas no. Pero lo que nos salvó a nosotros, entre otras cosas, fue abrazarnos a Martí. Quiere decir, ese demócrata liberal que no llegó a entender el marxismo es lo que permitió que Cuba no abjurase del marxismo y lo que permitió que Cuba siga siendo socialista. Entonces, ya ahora sí Martí, sobre todo a partir del 95, cuando fue el centenario de su muerte, cuando se crea la oficina del programa martiano, cuando Armando Har, ese excelente amigo y ese gran luchador de toda la vida, hombre de la cultura y del pensamiento y de la práctica, está al frente de la oficina del programa martiano y el centro de estudio martiano con su obra y todo eso, es que se descubrió la dimensión salvadora que tienen estas figuras en medio de cataclismos o intemperies globales. Entonces yo creo que es muy saludable que Duarte sea redescubierto por los dominicanos desde esta óptica, una óptica profunda, universal, y no una óptica parroquial ni municipal. Con Armando Har conversé en algún momento el tema de Duarte y Martí y quedamos a impulsar un proyecto en esa dirección y él ayudarnos en algunas cosas desde el Centro de Estudio Martiano. Por eso quedó allí. Los amigos que se comprometieron con ese esfuerzo no fueron persistentes. Pero Duarte, que ha sido visto de manera sesgada en el país, incluso por los llamados de izquierda, fue un hombre de unas profundas convicciones democráticas, un hombre tolerante. En ese proyecto de constitución, cuando Duarte dice la religión del Estado habrá de ser siempre la católica apostólica, era un hombre católico, claro. Pero dice, nunca en desmedro del ejercicio de los demás credos, salvo que ofendan la moral pública. Es un hombre que entiende la diversidad, la pluralidad, claro. Es un hombre de firmes convicciones democráticas. Pero Duarte nunca pudo ser racista. Claro. Y aquí un sector de la izquierda o la izquierda toda lo vio como un racista, como un anti-haitiano. Y Duarte dijo, yo admiro al pueblo haitiano. Toda vez que reviso su historia, lo encuentro luchando contra fuerza superior y cómo lo vence por su amor a la libertad. Y cuando Duarte dice, blanco, mestizo, cruzado, amarillo, todos unidos marchemos, para mostrarle al mundo que somos hermanos, es la convicción de un hombre trascendente. Pero bueno, son las cosas que pasan en nuestro país. Estas cosas deben ser superadas con el estudio, con reflexiones profundas y con discusiones o intercambio de ideas en un marco de tolerancia. Y apuntalar valores esenciales de la dominicanidad y de un proyecto de nación diferente como el que ideó, soñó y para el que trabajó Juan Pablo Duarte. Elíade, ¿Fidel marca la historia o la historia marca a Fidel Castro? Las dos cosas, porque tú sabes que hay una dialéctica entre la personalidad y la historia, y entre la historia y la personalidad. Quiere decir, Fidel es impensable sin el proceso histórico cubano. Fidel resume, afortunadamente, como otras grandes figuras en la historia, como Martí o como Duarte en un momento determinado, o como Camaño, que hemos hablado aquí, o como Bosch, resumen generaciones de ciudadanos, o sea, generaciones de personas que los antecedieron y llevan en sí la lógica histórica que le permite actuar y comprender el momento de la realidad y actuar de una forma determinada, ¿no? Que generalmente es correcta y generalmente es acertada. Ahora, eso es así, es decir, Fidel es fruto de la historia del pueblo cubano. Fidel resume en un momento determinado la historia del pueblo cubano, pero a su vez influye sobre la historia, cambia el curso de la historia, porque recoge las aspiraciones de millones de cubanos. O sea, Fidel es nada sin el pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba, en esa coyuntura de la revolución, en esta coyuntura de la revolución, tienen también una indisoluble y una enorme deuda con Fidel desde ese ángulo, porque o sea, la expresión de muchos en una cara, en un rostro, en una persona y en un pensamiento. Entonces, las cosas son de esa manera compleja. En la historia no hay nada sencillo. En la historia 2 y 2 no son 4. En la historia las cosas son muy profundas y permiten para los estudiosos de la historia entender mejor los procesos cuando entendemos la dialéctica entre la persona y su tiempo, la persona y la sociedad, la historia y el individuo. Y desde ese ángulo,
pues Fidel tiene un lugar bien y merecidamente ganado en la historia del pueblo cubano y la historia universal del siglo XX y más allá, porque creo que ha sido un ejemplo, ha sido un discípulo, por ejemplo, aventajado de Martí, ha sido un hombre que también ha tenido en los momentos de prueba la entereza de su pueblo y ha sabido entender además que su pueblo forma parte de una colectividad mayor que es la humanidad. Y por eso ha tenido acciones de entrega a la humanidad y de lucha por la humanidad que van desde las misiones internacionalistas en África, por ejemplo, que tú no te las explicas si no es desde el ángulo no de la geopolítica, sino del ángulo de la generosidad y del ángulo de la entrega a la causa de la humanidad, a la lucha contra el colonialismo, el imperialismo, y hasta los médicos que actualmente están en el mundo entero. Aquí muy cerca en Haití hay decenas, cientos de médicos cubanos trabajando con el pueblo haitiano. Elías, a propósito de la palabra imperialismo, hay teóricos hoy, incluso algunos cubanos radicados en República Dominicana y sociólogos nuestros, sociólogos de izquierda, que han estado planteando que el imperialismo es una ficción y que el imperialismo hoy no existe y que lo que existe es un capital financiero que domina. Bueno, cada loco con su tema y cada cual con su motivación personal. Yo respeto todas las opiniones, pero no estoy de acuerdo con ese enfoque. A mí me parece un enfoque facilón, por llamarlo de una forma suave y una forma educada. O sea, me parece un enfoque simplista y en algunos casos, que es muy consciente el enfoque, que tiene la misión de distorsionar la realidad y separarnos de la realidad para no poderla transformar, me parece canalla el enfoque. O sea, decir que no existe imperialismo en la actualidad es no poder explicar, por ejemplo, estas guerras de más de 10 años de Estados Unidos en Afganistán o Irak. Si quitas la figura del imperialismo, no vas a entender por qué razón la OTAN se involucró tanto en el conflicto contra Libia, contra Gaddafi, y logró el linchamiento y la destrucción temporalmente de la revolución libia. Si quitas la explicación del imperialismo, no vas a entender lo que está pasando en Siria, ni vas a entender por qué razón hoy Francia está en Mali, en una especie de reconquista colonial, bajo el pretexto de combatir un santuario terrorista o de Al Qaeda, lo cual es absolutamente risible cuando todo el mundo sabe que los Estados Unidos fueron el creador de Al Qaeda en Afganistán para luchar contra la ocupación soviética en los años 80, 70, fines de los 70, principios de los 80, y que Osama Bin Laden fue un protegido de los Estados Unidos. En estos días publiqué en mi cuenta de Twitter una foto y un reportaje completo del periódico The Independent de Inglaterra después del fin de la guerra de Afganistán, donde estaba la foto de Osama Bin Laden y detrás una carretera que se estaba construyendo en Sudán, y lo alababa como el héroe mujahidín que luchó contra los soviéticos y ahora construye carreteras para la paz. O sea, hablemos claro de quiénes somos los amigos y quiénes son los aliados y cómo se prohíban. Entonces, si sabemos que el imperialismo, por razones geopolíticas norteamericano, que no es una ficción, que es una dramática realidad, está detrás del aliento del terrorismo en Siria, usando Al Qaeda o Al Nusra, que es la franquicia de Al Qaeda en Siria, que estuvo detrás de Libia con Al Qaeda en Libia y que ahora está mandando armamento a través de Turquía de Libia para que entre en Siria, incluyendo misiles con los cuales acaban de matar más de 100 estudiantes en la Universidad de Alepo. Si eso sabemos que ocurre, ¿qué explicación tenemos si no por intereses imperiales? ¿Qué es el imperialismo? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué son los imperios? El imperio no significa tener legiones que vayan a ocupar. El imperio romano era de esa manera. El imperio británico también. Pero el imperialismo actual no necesita necesariamente mandar a la 82 División Aerotransportada a ocupar un país. Aunque la manda. La manda alegremente. Para eso tiene una teoría falsa, canalla, que se llama teoría de los estados fallidos, que tiene un corolario, que es la teoría del nation building o construcción de naciones, que justifica académicamente la posibilidad de enviar la 82 División Aerotransportada. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de concentración de la propiedad y de la riqueza en manos de un 1% en detrimento del 99% de la humanidad, desde el punto de vista de las prácticas genocidas
tradicionales del imperio. 4 millones de vietnamitas muertos, de eso no se habla. 1 millón de iraquíes muertos, de eso no se habla. Pero se habla de cualquier detalle en Cuba o en cualquier otro lugar que pueda afectar la sensibilidad occidental, entre comillas, como puede ser un empujón que se le dio a alguien. 4 millones de muertos en Vietnam. No se sabe la cantidad de millones de muertos por el imperialismo belga en el Congo, pero fueron millones. Si vamos sumando las víctimas del imperialismo, es una realidad que está ahí. Lo único que tienen el dominio actual, a diferencia de otra época de la historia, tienen el dominio de los sueños, las aspiraciones, los medios, la cultura mundial, las ideas, los circuitos de ideas. Por lo tanto, son tan poderosos que nos hacen creer que no existen. Y la victoria del verdugo es que la víctima se convierta en su cómplice. Es decir, que por ignorancia o por omisión o por desidia o por miedo o por lo que sea, llegues hasta conocer que tu verdugo no existe. Entonces, esas teorías que son insostenibles y que están reñidas hasta con el pensamiento liberal más culto, porque veamos toda una línea de pensamiento liberal que no es marxista, aunque pueda tener influencia, como la de Noam Chomsky o otros pensadores, o Howard Zinn, pensadores norteamericanos actuales. Bueno, Zinn murió, pero Chomsky está vivo. Que enfocan toda la correlación política y de fuerza mundial desde la teoría del imperialismo, porque el imperialismo hoy no tiene que mandar necesariamente para dominar un país portaaviones, manda bancos, manda las películas de Hollywood, manda las explicaciones del mundo desde el ángulo de su cultura, manda la norteamericanización del mundo, manda los McDonald's. Eso es suficiente, esas son sus legiones postmodernas. ¿Para qué mandar la 82 División? Ahora, si tiene que mandar la 82 División, no le tiembla el pulso y la manda también. Eso ha ocurrido en muchos lugares y seguirá ocurriendo. Aquí lo hizo. Y aquí, por ejemplo, John Barlow Martin te decía, para que nosotros seamos creíbles en este país, tenemos que poner la flota en el horizonte. Textual, no estoy exagerando. Tenemos que poner la flota en el horizonte. Cuando la flota esté en el horizonte, aquí nadie se va a enfrentar a nuestros intereses. Y además, si es necesario desembarcar, bueno, hasta para sacar a la familia Trujillo, el 4 de junio del 61, el cónsul encargado de negocios norteamericano, muy involucrado en la muerte de Trujillo, como agente CIA, Henry Dearborn, tuvo el primer despacho con Balaguer presidente después de la muerte de Trujillo. Y en ese despacho, él le dice, le recomienda después del despacho que sondeó a Balaguer, le dice al Departamento de Estado, yo recomiendo que ustedes me instruyan a mí para yo transmitirle a Balaguer que si él desea, nosotros lo podemos proteger en el consulado norteamericano como presidente, desembarcar por aire una tropa norteamericana para garantizar en horas que los Trujillo, empezando por Ramfi, se vayan de este país y él pueda acometer las reformas para democratizar y estabilizar el país que nos conviene a nosotros. Quiere decir, dime si eso no es pensamiento imperial. Y eso fue en el 61. ¿Qué se hace hoy? Se hace lo mismo, se invade, se bombardean. Drones, los aviones no tripulados, todos los días, como si fuera un Nintendo, matan personas inocentes en Pakistán, en Afganistán, etc. ¿Quién decide la lista de los blancos? Personalmente Obama. Una figura política que yo respeto y que creo que es el mal menor para los Estados Unidos y que creo que en algunas cosas está haciendo aportes interesantes, pero no deja de responder a unos intereses que son los que lo llevaron al poder. Y está decidiendo quién vive y quién muere como si fuera Dios. Dime si eso no es una decisión imperial sobre la vida y la muerte de ciudadanos que viven a miles de kilómetros de tu país, que no son ciudadanos de tu país. O sea, si actuaba Roma. Roma decidía a aquel líder tribal o a aquel rey de los galos o de los medos había que matar para imponer los designios romanos. Así que, ¿de qué hablamos? De que no es imperio. Es así, es así. Bueno, hemos conversado en esta entrega muy especial con Elías Acosta Matos, un intelectual cubano que lleva un par de años viviendo en República Dominicana en trabajo de investigación histórica. Es la primera visita a Voz para el Cambio. Esperamos que en el transcurso del año pueda estar con nosotros en 2 o 3 ocasiones más, analizando temas que son de mucha actualidad y de mucha profundidad. A Elías Acosta, muchas gracias y a ustedes muchas bendiciones por estar siempre en sintonía con nosotros. Hasta una próxima entrega.